¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está? ¿Qué dice, pastor? ¿Todo Muy bien. bien? Todo bien. Te Intentando noto que todo. cambiada. Epa, ¿En serio? más rubia. Ay, se dieron cuenta. Está como mis hijas, vos. Cada vez más rubia están. Secreto. Para las canas, así dicen. Ah, Tapa un poco las bueno, canas. bueno, sí. ¿Estás cambiada realmente? Y puede ser. Si ustedes lo dicen, Pastor, ¿es posible que las personas puedan cambiar? ¿Qué posibilidad de que eso ocurra? ¿En qué sentido? Claro, de repente era una persona que tenía una forma de ser, Ah, tal vez muy agresiva, y se deprimía fácilmente, y de repente empieza a tener una actitud más positiva de la vida, encara la vida de una mejor forma, no tan destructiva hacia sí mismo y quien le rodea, sino más constructiva hacia la sociedad. ¿Es posible eso? es que debe ser. Si no hubiera cambios para bien, sería muy feo. Nadie tendría ninguna esperanza. Tal cual. Entonces, justamente la esperanza es que pueda haber un cambio en las personas que tienen alguna clase de problemas o de frustraciones o equivocaciones, errores en la vida. Errores. Entonces, por allí escuchan algo, oyen hablar del Evangelio y puede ser que las personas cambien. Pero básicamente seguimos teniendo la misma raíz, aunque las flores que salen sean un poquito más pálidas, un poquito más brillantes. La raíz, la naturaleza humana en su base sigue siendo la misma. Por eso es que la Biblia habla de el cielo, donde no habrá llanto ni dolor, o sea, una vida diferente, mejor que esta que estamos viviendo. Entonces, la existencia tiende hacia algo mejor, hacia algo superior, de parte de la enseñanza bíblica, de parte de Dios. Se habla mucho de la transformación, ¿no? De ser transformado de lo que hoy somos a algo mejor. Transformaos en el espíritu de Claro. vuestra mente. Claro, Interesante, ¿no? Sí. bien. Así que, por un lado, debemos tratar de superarnos. Eso es un cambio. Yo conozco mucha gente que ha venido a la iglesia, algunos muy enfermos, tristes, y bueno, Dios los fue restaurando y hoy son creyentes que se los ven muy alegres, muy satisfechos de la vida, incluso jóvenes, toda clase de personas. Entonces, en esos casos, los cambios son positivos para las personas. Pero en otro sentido, lo que ustedes cuando decimos irónicamente, te noto cambiado, es como que dejaste de ser bueno, o dejaste de ser amable, o ya no sos aquella persona. claro, ya no sos el mismo, ¿no? Llevado como para ese lado. ¿Qué te pasa? Ya no sos el mismo. Estás diferente. Estás diferente. Tengo una historia, A ver, A ver. pero tienen que pensar, hace Bueno. rato que no nos contaba una historia como... cortita, Bueno, a ver. es solo para reflexionar, para pensar. Pensemos. Bueno, había una joven que se casó y vivía feliz con su marido. El marido era marinero y un día tuvo que viajar y se despidió de ella, que tenía un viaje largo, y ella siempre iba a la playa y miraba hacia el horizonte a ver cuándo volvía el barco, porque ahí estaba su Claro, amor. lo esperaba el marido. Claro. Bueno, pasaron meses y un día ella estaba haciendo unas cosas en la casa y golpean y era
el marido. Bueno, feliz, se abrazaron. Bueno, después nos vamos a contar todo lo que pasó. Y fueron felices, como dice que en los casamientos comieron perdices. Sí. Pero un día él no la encontró en la casa y se dio cuenta que estaba arriba en la azotea. Y dijo, ¿qué estará haciendo ahí arriba? Y fue y miró y estaba mirando hacia el mar. Qué raro, dice. ¿Qué estás haciendo acá?, le pregunta. ¿Por qué estás acá mirando? ¿Qué estás mirando? Estaba mirando a ver si retornaba aquella persona que una vez se fue. Ay. No. Es muy triste. Es triste, muy pastor. ¿Por qué? No, da a pensar, sí, pero... triste. ¿Qué? Y evidentemente volvió cambiado. Exactamente. Ujú. Sí, Pero tan triste es si es la realidad que a veces pasa. sí. Y por ahí la Sí. desesperanza de la persona de sentirse que la persona que amaba ya no es esa misma persona. No, es una realidad Que puede que suceder. puede suceder. Y que claro. se vive mucho, por algo también uno se desilusiona de X persona, de tal otra, en el mundo. Mientras no te encontremos en la azotea, vamos bien. No hablaba de mí, pero digo, pasa esto, por eso también Lo que pasa es que la vida tantas relaciones. y las circunstancias de la vida y los roces con la sociedad Claro. te van modificando, Sí. te van transformando de alguna manera. Ujú. Me da la sensación a mí, que depende con qué tipo de persona te rodees, vas a ser influenciado o transformado o cambiado de una forma o de otra. Es complicado el tema. Sí, puede ser cambiando de provincia, cambiando de barrio, cambiando de amigos, De trabajo, cambiando de trabajo con nuevos compañeros, Seguro. y pueden venir cambios para mal o para bien. Bueno, eso se verá. En la Biblia tenemos un caso, hay varios, pero hay uno muy, muy notable, que es cuando el apóstol Pablo reprende al primer papa. Ajá. Viste que dicen que San Pedro Sí. era el primer papa. Bueno. Y resulta que dice, él cuando se reunía y estaba con nosotros, dice, se portaba como una persona abierta, un creyente que aceptaba a todas las personas. Pero como sabemos, San Pedro era judío, no era italiano, ¿no? Porque es raro que todos los papas son italianos y San Pedro era judío. Bueno, San Pedro era un buen judío, después se convirtió al seguir a Jesucristo y ya se relacionaba con todos, aceptaba a todos. Pero dice que llegaron unos judíos que iban de Jerusalén, eran otra ciudad, y Pedro, Santito Pedro, dice, ya no se juntaba con los otros creyentes, sino solo con los judíos. Se alejó. Y encima dice, y Bernabé lo seguía en ese cambio. Y entonces Pablo sacó el machete espiritual y dice, y era de reprender, dice, porque cuando antes nos juntábamos todos, él estaba contento. Y ahora, como vinieron algunos judíos que él conocía de antes, se hacía el judío puro. En ese tiempo estaba ese gran dilema Claro. entre los seguidores del Señor Jesucristo. ¿Seguimos practicando el judaísmo o, Apoyamos el surgimiento de... claro, del cristianismo? habían aceptado ya la doctrina y las enseñanzas de Jesucristo, que no eran en contra del judaísmo, sino que eran una superación del judaísmo?
porque el Nuevo Testamento contiene muchas cosas que vienen del judaísmo, que el judaísmo en realidad es lo que Dios le reveló al pueblo de Israel. Pero, resumiendo, cambiaron. Así que hasta los creyentes pueden cambiar, hasta los papas pueden cambiar, los pastores también. Pero hay alguien que no cambia, ¿o no? Eso es. En él no hay sombra de variación, se refiere a Dios. Permanece siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la carne, el alma, como dirían, ¿no?, algunos modernos profesores, sos almático. Así que está dentro de las posibilidades que haya personas que cambien. A veces a mí me ha ocurrido ver gente que fuimos amigos, por ejemplo, un amigo que yo tenía muy querido de mis años jóvenes, cuando jugábamos al fútbol, casi todos los días, porque la cancha de fútbol estaba a una cuadra de la casa de ellos, que ellos vivían en la otra punta de la cancha, y yo a una cuadra para el otro lado. Y otros amigos que teníamos, era toda una barra, que nos queríamos mucho, muy amigos. Bueno, pasaron los años y años, muchos, y él se hizo colectivero. Y a veces yo cruzaba por una avenida, avenidas donde andaba el colectivo, y me tocaba bocina, me saludaba. Pero habían pasado como 30 años ya, éramos grandes, más de 30 años. Bueno, como después muchos años no anduve por esa zona de la capital, no lo vi más. Y un día decidí ir a la casa. Sí, fui a la casa, claro. Paré el coche para saludarlo. Y me acerqué a una ventana, si yo la casa la conocía desde como chiquito. mi Sí. casa. Claro. Sí. Me acerco por la ventana y lo veo. ¿Qué haces? Y me miró y siguió jugando ahí con los nietos. Yo me quedé un ratito, a ver, digo, me está haciendo una broma. Pero no, siguió. Me fui, me tuve que ir. Uy, otra historia triste. Sí. ¿Dónde quedó? Claro. No se dio por aludido. No sé qué habrá pasado, no tengo idea. Nunca más lo vi. Sí. Hace como 20 años pasó esto, o más. Me llamó mucho la atención, porque, claro, yo me sentía tan cerca de esa familia, no solo de él, de toda la familia, Tal cual. que digo, ¿Qué qué habrá pasado? raro este cambio. Pero las personas pueden cambiar. No sabemos por qué, a lo mejor alguien le habló mal de mí, digo yo, no sé, traté de deducir algo, pero no sé. Lo que sí sé que podemos cambiar, ojalá que sea para bien. A mí me gusta, en vez de cambio, utilizar siempre mejorar, ¿no? O ser transformados. Porque De gloria en gloria, ser transformado implica como una mejora, ¿no es cierto? En cambio, el cambio, superación. claro, el cambio implica una modificación total de lo que uno era antes. Como por ejemplo la historia que acaba de Claro, contar. porque uno se acerca confiado que va a recibir la misma simpatía que uno viene a brindar. ¿Y qué pasó acá? Y no encontró, claro. Entonces, en ese sentido, es bueno que sigamos siendo amigos y mantener la amistad aparte de las circunstancias que nos pueden rodear. Bueno, vamos a orar por las personas para que cambien, si algo tienen que cambiar, que sea para bien, para una superación personal. Y eso viene al escuchar la palabra de Dios, que es la que nos enseña el camino de las virtudes, para que seamos bendecidos por Dios. ¿Vamos a orar? Oremos. Querido Dios, sabemos que hay personas que están luchando dentro de sí mismas con distintos problemas, distintas situaciones. Señor, pedimos que aclares las nubes de la confusión y bendigas a esas personas y las guíes a tu camino de bendición, de esperanza, de alegría, de bendición de Dios.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.